Profesor, no estaba funcionando mal mi micrófono. Ajá, ¿qué tal Osvaldo? ¿Cómo andamos? Sí, justamente ahora te iba a preguntar para ver si ahora voy a presentar Perfecto. y me decís por favor si se está viendo. Sí se ve. Perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, continuando entonces con nuestra clase de circunferencia. Acá está la primera propuesta. Eh, Dice, hallar los elementos principales de la circunferencia de ecuación. Recordemos que los elementos principales siempre de la circunferencia es el centro y el radio. Entonces, en este caso nos da la ecuación en la forma general. Entonces, nosotros para poder hallar los elementos principales, lo más recomendable en este caso, por ejemplo, era completar, por ejemplo, el trinomio cuadrado perfecto, es decir, llegar a la forma ordinaria. Vamos a recordar cuál era la forma justamente. Recordemos que la forma de la ecuación, la forma ordinaria es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Entonces, en este caso, tenemos que ir hallando hk y radio. Entonces ahí vamos a ir viendo los elementos principales. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer para poder dejar en esta forma, también obviamente que podemos hacer teniendo en cuenta la forma general. ¿Se acuerdan que la forma general era x cuadrado más y cuadrado más dx más e y más f igual a cero? O sea que por este camino también se puede hallar los elementos principales. O sea que no hay un solo camino. Pero en este caso particular le voy a mostrar por completando el trinomio cuadrado perfecto. Habíamos dicho que en primer lugar tenemos que ir agrupando las variables que son semejantes. Por ejemplo, en este caso vamos a ir agrupando entonces x cuadrado porque dijimos que tenemos que completar el trinomio. Entonces ponemos completando el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, agrupamos entonces x cuadrado, 7x, usamos el paréntesis, más y la y cuadrada con 10y, un pequeño espacio, y este término independiente que está sumando en el primer miembro va a pasar a restarle al segundo, 0 menos 31, entonces queda menos 31. Entonces ahí tenemos que ir completando entonces el trinomio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que poner acá el tercer término y acá también. Para esta primera parte donde tenemos la variable x, lo que acá tenemos que poner es sumarle y restarle una cantidad, en este caso sumarle y restarle para poder para que mi igualdad se mantenga otra vez invariante. Entonces, sumarle, ¿qué es lo que le vamos a sumar? El coeficiente de la variable de primer grado, en este caso de x la primera, que es la mitad, sería al cuadrado, le sumamos y le restamos lo mismo. Entonces es 7 sobre 2 también al cuadrado. Y acá también hacemos lo mismo para la variable y. En este caso acá el coeficiente de la variable x era 7, por eso es 7 sobre 2. En este caso el coeficiente de y es 10, entonces vamos a tener menos 10 sobre 2 al cuadrado, le sumamos y le restamos. Entonces acá le restamos menos 10 sobre 2 al cuadrado. Acá cerramos nuestra paréntesis grande. Y luego ahora procedemos
a cambiar de lugar. Por ejemplo, este que está restando va a pasar al otro miembro sumando y acá lo mismo va a pasar. Entonces, al final nos va a ir quedando acá. X cuadrado más 7x más 7 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Y este que estaba restando va a pasar a sumarle ahora acá a menos 31. Entonces acá voy a tener menos 31, acá va a pasar más 7 medio al cuadrado. Recordemos que es lo mismo que 7 al cuadrado que 2 al cuadrado. Y luego hacemos lo mismo con el segundo paréntesis, que va a ser y cuadrado menos 10y. Este que está sumando le seguimos poniendo acá porque ese es el que hace posible que tengamos acá. Acá va a ser 10 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. En este caso podemos dividir si queremos. En este caso se puede dividir en una división exacta, pero igual nomás, no hay problema. 2 al cuadrado. Y esto que restamos va a pasar a sumar también acá. Menos 10 sobre 2 al cuadrado. Entonces va a ir quedándonos acá en el primer miembro, ya se nos formó nuestro trinomio. Acá va a quedar entonces x cuadrado más 7x, 7 al cuadrado, 49. Acá no se puede dividir, o sea, no es una división exacta, entonces vamos a usarle así como está. 49 sobre 2 al cuadrado, 4. Y acá me queda entonces y cuadrado menos 10y. Y acá es 10 dividido 2 es 5, 5 al cuadrado, esto me va a dar 25. Acá voy a tener entonces menos 31 más 49 cuarto más, acá voy a tener 25. Recordemos que base negativa potencia par positivo va a dar siempre, por eso acá 10 dividido 5, perdón, 2 es menos 5 al cuadrado da 25 también. Entonces vamos a ir teniendo, por un lado, entonces ahí se me va formando mi acá ya tenemos entonces mi trinomio formado. Acá x cuadrado, su raíz cuadrada es x. Acá la raíz cuadrada es del numerador es 7, del denominador es 4, es 2, 7 medio. Por el doble producto me da 7x. Entonces voy a tener finalmente, ahí ya voy a poder tener justamente lo que estaba diciendo. Acá entonces me va a quedar entre paréntesis x, todo es positivo, más 7 medio y todo esto al cuadrado, más acá también lo mismo, ya se formó mi trinomio cuadrado de y cuadrado, su raíz es y. Acá de 25 es 5, por 2 da 10y, reproduce perfectamente, es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces queda este término y como acá está intercalado los signos, más, menos, más, entonces queda y menos 5 al cuadrado. Y acá voy a ir efectuando, voy a tener menos 31, este con este va a dar menos 6 más 49 sobre 4, entonces voy a tener 6 por 5 es 30 más 49 sobre 4. Entonces ahí tengo 49 menos 30 me da 19 cuartos. Entonces acá ya tengo entonces 19 sobre 4. Y ahí entonces ya tengo, acá me queda otra vez, repito, x más 7 medio al cuadrado más y menos 5 al cuadrado igual a
Y acá entonces finalmente ahí ya puedo ver perfectamente que ya quedó en la forma canónica que yo estaba buscando para poder identificar justamente el centro y el radio. En este caso se ajusta perfectamente. Fijémonos, tenemos acá. Es x, justamente acá, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado. Quiere decir que mi centro acá, h, acá nos fijamos es positivo, acá es negativo. Quiere decir que el valor de h es negativo, por eso cambió menos por menos, entonces es menos 7 medios. Y de acá es negativo, negativo, no cambia el signo, es lo mismo, entonces quiere decir que el valor de k viene a ser 5 positivo. Quiere decir que el centro es menos 7 medio, que es 3,5, ¿verdad? Y para acá es 5, o sea que es una circunferencia trasladada, y mi radio viene a ser r al cuadrado igual a 19 sobre 4. El cuadrado le convierte en raíz, entonces tengo que es 19 raíz cuadrada. El cuadrado recordemos que le convierte en raíz, entonces queda que radio es igual a raíz cuadrada de 19 y el 4 tiene raíz exacta sobre 2. Entonces ahí ya tengo los elementos principales. El centro entonces es menos 7 medio, que es 3,5, y 5 para acá. Y luego el radio es raíz de 19 sobre 2. Y con esos son los elementos entonces principales. Sí, En caso... disculpe, aquí me salió otro número, profesor. ¿Cuál va? ¿Dónde? Menos 6 más 49 cuartos. Sí, Sí, 25 cuartos me sale. 25 cuartos. Sí, Eh, ¿Y 6 por 5? Ah, espera que no poco. ¿Yo qué puse? Sobre 4 pues, 5. sí, 4 es el ¿De dónde yo quité 5? 7 sobre 2 al cuadrado, va. Entonces 49 cuartos. Sí, tenés razón. ¿De dónde quité este? Sí, pues es 49 sobre 4, ¿verdad? Sí, sí, Ahí está, APBs, 6 por 4, 24, así mismo, tenés razón. sí. Sí, apije y migo, ahora sí, ahí está. Entonces acá es menos 24. Y ahí entonces es, ¿cuánto me dijiste acá? En vez de 19 es de arriba. 25, 25 sobre 4. Ah, entonces queda exacto, porque queda así, fraccionario. 25 Sí, cuarto, ahí está. sí, Entonces acá también va a ser 25 y acá entonces raíz cuadrada. Parece que la votación de ayer ya me afectó todo ya. A ver, todo, chores, sí, señor. este tema de la votación, será. No quiere reconocer la gente cuando pierde, ¿verdad? Ah, sí, difícil, la verdad. Sí, no, YouTube luego también es. Mm, Bueno, entonces acá tenemos que nuestra raíz cuadrada de 25 es 5 y raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces es 5 media. Y entonces tenemos los elementos principales. Gracias, Osvaldo. Entonces el centro es menos 7 medio y 5 el centro, ¿verdad? Y radio 5 medio. Y con esos elementos ya podemos ubicar eso para poder hacer la gráfica en caso que pida, ¿verdad? Entonces acá nos referimos a cómo tenemos que hallar entonces los elementos principales. Y acá yo les dejo esta es una propuesta para que es similar, hallar los elementos principales de la circunferencia. Está x cuadrado más y cuadrado menos x menos 6y más 3 igual a 0. El procedimiento va a ser similar. Obviamente que centro y radio seguramente van a salir diferentes, ¿verdad? Y otra cosa más, en caso que acá resulta que el coeficiente de x cuadrado de y cuadrado siempre tiene que ser 1. Acá, por ejemplo, está luego, en este caso acá está un x cuadrado más un y cuadrado. Entonces, siempre tenemos que dejar en esta forma cuando vamos a completar el trinomio cuadrado perfecto. Si, por ejemplo, acá tenemos 2x cuadrado, 2y cuadrado, entonces hay que dividir todo con 2. Es decir, siempre tiene que quedar el coeficiente de x cuadrado y de y cuadrado en 1. Pero en este caso
está luego, entonces no hay ninguna necesidad, está ya luego preparado como para que no haya demasiados problemas. Acá en el número 2 la misma cosa. El coeficiente de x cuadrado está 1, de y cuadrado 1, entonces se va a poder completar sin ningún problema. O se puede hacer también, como dije, utilizando esta forma, la forma general, x cuadrado más y cuadrado más de x más y más f, que también el centro va a salir lo mismo y el radio también. Bueno, entonces vamos a este 2 le dejo de propuesta para que ustedes lo hagan después, ¿verdad? Entonces, ahora venimos al siguiente. Dice nuestro ejercicio. Voy a alzar un poquito más. Dice: determinar si representan o no una circunferencia las siguientes ecuaciones. O sea que nosotros, ¿cómo podemos determinar si representa o no representa esto una ecuación? Tenemos que analizar la discriminante. La discriminante, por ejemplo, es siempre teniendo en cuenta la forma general. En este caso, la forma general de la ecuación. Vamos a poner la forma general, dije, sería entonces teniendo en cuenta x cuadrado más y cuadrado más de x más y más f igual a 0. Y esto se ajusta perfectamente. Entonces, mi discriminante va a ser igual a d cuadrado más e cuadrado menos 4 por f, raíz cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, de acuerdo al resultado del radicando, recordemos que el radicando es lo que está acá adentro, el resultado. Si acá el resultado, dependiendo de que si sale positivo, negativo o neutro, entonces vamos a ir viendo si representa o no una circunferencia. En caso que la discriminante resulte menor que 0, significa que mi circunferencia es imaginaria. En caso que sea igual a 0, entonces representa un punto, es para nosotros un punto, representa una circunferencia. Y si es mayor que 0, obviamente que van a tener todos los elementos también de la circunferencia, es decir, vamos a tener también centro y radio seguramente, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, vamos a ver un poco esta primera ecuación de la circunferencia, a ver si representa o no una circunferencia. Si es imaginario o si es un punto o si tiene todos los elementos la circunferencia. Entonces vamos a reemplazar acá el coeficiente de d, por ejemplo. D viene a ser, el coeficiente de d es 7. El coeficiente de e viene a ser menos 10. Menos 10. Y el coeficiente del término independiente en este caso viene a ser 31. Entonces, lo que nosotros vamos a ir buscando va a ser el primero. Ponemos acá d, vamos a ver, es 7 al cuadrado más menos 10 al cuadrado menos 4 por 31. A ver ahí. Entonces ahí vamos a ir viendo. 7 al cuadrado me da 49, más 10 al cuadrado es 100, menos 4 por 1 es 4, 4 por 3 es 12. Entonces, 149, ¿verdad? 149 menos 124. En este caso es raíz cuadrada de 25. En este caso, entonces, el radicando
es mayor que cero, entonces en este caso esta ecuación representa a una circunferencia, es decir, que tiene todos sus elementos. En este caso no va a ser un punto, ¿verdad? Si hubiese salido igual a cero, entonces hubiese sido un punto entonces la ecuación, ¿verdad? Y la otra alternativa es que el discriminante sea menor que cero, entonces en ese caso la circunferencia para nosotros viene a ser imaginaria, ¿verdad? Y nosotros siempre aceptamos cuando es un punto o cuando tiene o sea, en este caso la discriminante es mayor que cero, entonces sale la circunferencia y vamos a tener todos los elementos de una circunferencia completa, ¿verdad? Y en caso que resulte cero o menor que cero, vamos a ir viendo a ver si que resultan los demás. Entonces ¿qué se va a hacer? Se va a hallar todos los elementos principales porque ya sabemos que sí representa. Entonces esta primera sí representa sí representa una circunferencia. Y se va a poder hallar, pueden hallar por los elementos que ustedes, o sea, por la forma que ustedes quieran, por la forma general o si no por completando el trinomio, ¿verdad? El siguiente que es el B, vamos a ver un poco también. Sí, una consulta, profesor. Sí, El diámetro sería ese raíz de 25, ¿verdad? no, ese es no, ese es, ¿cómo se llama? Discriminante, es el discriminante. Ah, No, porque no es el radio todavía, porque el radio puede por un medio otra vez. sí, o sea, el diámetro es lo que dices. Sí, eso sí, sí, así mismo, Sí. así. Sería eso. Pero en este caso usamos particularmente para saber el signo nomás, porque el signo es el que nos dice pues si es o no una circunferencia, si es imaginario o si representa un punto. Ya, Para eso es, perfecto. sí. Entonces, vamos a ver este siguiente también. Justamente estamos con esto, entonces, en este caso, por ejemplo, es el coeficiente de x cuadrado es 1, acá también es 1, pero acá es 4 y acá es 4. Entonces, en este caso particular tenemos que ir dividiendo, porque siempre para poder hallar los determinantes, o sea que los valores de e y f, entonces va a ir cambiando, ¿verdad? Porque acá los coeficientes, entonces hay que convertir esto en 1. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dividir, entonces, todo con 4. Acá vamos a dividir todo con 4, entonces va a quedar x cuadrado más y cuadrado 20. Ahí sería entonces 7 menos 8 dividido 4 es 2i. Y este es inexacto, entonces vamos a dejar así como está, 53 cuartos. Igual a 0 dividido cualquier número da 0. Entonces ahí determinamos los valores de D es igual a 7. El valor de E viene a ser menos 2. Y el valor de F, término independiente, 53 cuartos. Y vemos otra vez entonces ahí. Acá le ponemos, este es discriminante. Entonces acá la discriminante es mayor que 0. Entonces representa una CIA. Representa una circunferencia. Vamos a ver este otro B. Este es el A. Ahora el B. Entonces vamos a tener acá es 7 otra vez, 7 al cuadrado más el valor de E es menos 2 al cuadrado menos 4 por el valor de F que es 53 sobre 4. Este se va con este. Acá tenemos entonces 49 más 4
menos 53. Y acá en este caso, por ejemplo, tengo 49 más 4 me da también 53, ¿verdad? Entonces en este caso tengo 53 menos 53. Entonces esto da 0. Y acá 0, entonces discriminante, cuando la discriminante es igual a 0, representa también una CIA y es un punto. Pero decimos que representa una circunferencia, o sea, no es imaginaria. Y la otra es parecido también, ¿verdad? O sea que el coeficiente también acá de x cuadrado, de y cuadrado, es otra vez diferente de 1, entonces procedemos otra vez acá a dividir todo. Se me fue. Acá se me fue mi... Acá mi lápiz, voy a ponerlo acá. Acá el discriminante es igual a 0. Entonces representa, dije, representa un punto. La CIA representa un punto. Vamos a ver este último. Dividimos todo con, en este caso, para poder convertir en 1 el coeficiente de 2, dividimos todo con 2. Entonces vamos a tener acá 2 dividido 2 es x cuadrado, más, o sea, 1, y acá es también y cuadrado. 6 dividido 2 es 3x, más 10 dividido 2 es 5y. Y acá es fraccionario, entonces dejamos así como está. 0 dividido 2 es 0. Entonces ahí vamos a ir viendo otra vez los coeficientes para nuestra discriminante. Entonces D acá es igual a menos 3. E es igual a 5. Y F es igual a F, entonces en este caso F es igual a 7 medio. Entonces el ejercicio C va a quedar entonces raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 4 por 7 medio. Entonces esto va a quedar, base negativa potencia par, esto va a quedar entonces 9 más 25, este se puede simplificar, 2 por 7, 14. Entonces ahí voy a tener que es igual a 9 más 25 menos 14, es igual entonces a 20. Raíz de 20 significa que mi discriminante es mayor que 0. Significa que esto representa una circunferencia. Representa entonces una CIA, entonces se puede hallar todos los elementos también, ¿verdad? En este caso, lo único que nos faltó es cuando el discriminante es 0, menor que 0. Y acá le voy a poner en caso que si la discriminante es menor que 0, entonces la CIA es imaginaria. Esa sería otra, ¿verdad? Que en este caso justo no resultó, ¿verdad? Imaginaria. O sea que para nosotros ahí nomás nos quedamos. Decimos que la circunferencia es imaginaria y es decir, para nosotros no representa una
un número real, en este caso, que nosotros vamos a analizar. Solamente nosotros analizamos cuando es mayor que cero o cuando es igual que cero. Si es menor que cero, por ejemplo, que sería otra opción. Esta opción, por ejemplo, en este caso, representa una CIA. Entonces, esto es una CIA. Si es una circunferencia. Y una alternativa que en este caso justo no se presentó, pero en caso que se presente, entonces si la discriminante es menor que cero, la circunferencia es imaginaria. Y con eso, uno si en caso que se encuentre con ese tipo de ejercicio, entonces ponemos esa aclaración o eso en caso que por ahí resulte algún ejercicio. Bueno, no sé si tiene alguna duda hasta acá, Osvaldo. No, está bien, profesor. Está bien. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ver la siguiente propuesta entonces. Bueno, acá está una interesante. Justamente, esto por ejemplo siempre son, o sea que temas prácticamente que hay que ponerle mucho ojo, ¿verdad? Justamente. Dice, hallar la ecuación de la circunferencia de centro menos 2 3 y que es tangente a la recta 2x más y más 3 igual a 0. Recordando, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a irnos primeramente para que nos ubiquemos, ¿verdad? De acuerdo a mis datos, tengo el centro, en este caso es menos 2, 3. Quiere decir que el centro menos h es menos 2 y k es 3. Y me dice que es tangente a la recta 2x más y más 3 igual a 0. Para la ubicación, nuestro planteo, o sea que para que nosotros analicemos lo que tenemos que tener en cuenta. Vamos a tener el centro de la circunferencia. Y por ejemplo acá una recta por decir que sería 2x más 3 2x más y 2x más y más 3 igual a 0 y mi centro menos 2, 3. Recordemos que la tangente, la ecuación, o sea, la recta tangente le toca en un punto a la ecuación, es decir, tiene un punto en común. Entonces, lo primero que nosotros vamos a plantear, o sea, que la forma de nuestra ecuación, forma de la ecuación de la CIA, entonces vamos a tener la forma ordinaria, x menos h. ¿Por qué? Porque mi centro está en hk más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Para poder solucionar, bueno, pide allá la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? hk, es decir, estas constantes hk tengo. Acá me da el h es menos 2 y k es 3. Pero no tengo la otra constante que es el radio. Entonces, el radio, ¿cómo tenemos que hallar el radio? Recordemos que el radio es la distancia que existe del centro a cualquier parte de la, en este caso, de la circunferencia. Pero como acá yo tengo la recta, entonces ahí es donde tengo que relacionar, ¿verdad? Para poder hallar mi recta. Resulta que dijimos que es del centro a cualquier punto de la circunferencia. Entonces, en este caso me conviene hacer la distancia que existe de este centro a esta recta. Es decir, justamente sería en la parte perpendicular, ¿verdad? Porque justamente la distancia que nosotros vamos a hallar justamente es, recordemos que
el radio en este caso va a ser igual a la distancia de este centro a esta recta. Entonces mi planteo, es decir, lo que yo tengo que considerar es distancia entonces que va a ser del centro a la tangente, es decir, a la recta. Entonces quedaría igual a valor absoluto de la recta, que es 2x más y más 3 igual a, o sea que es valor absoluto, igual ya no le ponemos acá, sobre la raíz cuadrada de, recordemos que es a cuadrado, en este caso el coeficiente de x es a es 2 y de b es 1. Entonces, valor absoluto, ese sería mi radio, la distancia que hay allí. Entonces, reemplazamos entonces. Este sería mi x y y. Entonces, estos dos puntos vamos a reemplazar acá en mi recta. Entonces, esto le está multiplicando. Vamos a tener entonces valor absoluto. Va a quedar entonces acá 2 por menos 2 más 1 por 3 más 3 sobre raíz cuadrada. 2 al cuadrado da 4, más 1 al cuadrado es 1, valor absoluto. Recordemos que el valor absoluto, en caso que resulte acá, por ejemplo, negativo, recordemos que el valor absoluto de un número siempre va a ser positivo. En caso que resultase acá adentro un valor negativo, entonces ese valor negativo le vamos a aplicar valor absoluto siempre. Es decir, la distancia siempre va a salir positivo. ¿Está bien? Entonces acá vamos a tener radio va a ser igual a más por menos, acá va a ser menos 2 por 2, 4, más 1 por 3, 1 por 3, 3. Entonces acá sería más 3 sobre raíz cuadrada de 5, valor absoluto. Entonces acá vamos a tener radio es igual a menos 4 más 3 va a ser menos 1 y, o sea, 6 menos 4 va a ser 2 entonces. Entonces va a ser valor absoluto de 2 sobre raíz de, ¿dónde quité este otro 2? Sobre 5. Entonces va a ser sobre raíz cuadrada de 5. Entonces ese viene a ser mi radio, 2 sobre raíz cuadrada de 5. Siempre esto me conviene utilizar así. Hay algunos profesores que quieren que se racionalice, entonces no hay problema, racionalizan nomás, ¿verdad? Entonces quedaría por raíz cuadrada de 5 sobre raíz cuadrada de 5. Entonces radio puede quedar 2 por raíz de 5 y 5 por 5, 25, raíz cuadrada de 25 es 5. Si se podía, se simplificaba, pues entonces puede quedar 2 por raíz cuadrada de 5 sobre 5. Y ahí entonces ya tengo el radio. Y ese radio, entonces, ya que me pide la ecuación, ahora ya puedo sustituir. Entonces, la ecuación de la circunferencia quedaría. Mi solución entonces quedaría, la respuesta sería entonces, x, reemplazamos otra vez. Recordemos que el valor de h en este caso viene a ser menos 2, entonces menos por menos va a ser, voy a poner x menos menos 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a el radio, que es 2 por raíz de 5 sobre 5 al cuadrado. Ese viene a ser mi radio al cuadrado. Entonces la circunferencia va a quedar menos por menos va a dar más x más 2. Entonces me fue mi circunferencia, se me fue en la otra hoja, ahí está. Entonces me queda más 2 al cuadrado y acá queda entonces y menos 3 al cuadrado igual a 4 por este índice se da con el 2, queda por 5
sobre 25. Entonces, si quieren pueden hacer desarrollo. Entonces va a quedar la circunferencia, quedaría su ecuación x más 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 20 sobre 25. Si se quiere se lo puede ir efectuando, ¿verdad? Bueno, hasta ahí todo bien, Osvaldo. Sí, cómo obtuvo el radio, lo que quería mirar un poquito. Ah, ¿Cómo ya. cómo se llama la operación? Este es distancia de un punto a una recta. La Sería la distancia, ecuación la recta sobre... sí, es igual a valor absoluto de la recta, ¿verdad? Sin igualar a cero. O sea, se utiliza 2x más y más 3 sobre, y, o sea que, voy a poner acá la forma general. Sería, por ejemplo, si tenemos una recta ax más bi más c igual a cero, la fórmula de distancia pues es valor absoluto, en este caso sería distancia de un punto a una recta, o sea necesita un punto y una recta, en este caso tu centro viene a ser el punto, entonces valor absoluto de la recta se pone a x más bi más c sobre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, y todo esto dentro de un valor absoluto. Eso en caso que acá adentro, por ejemplo, resulte negativo, hay que aplicarle valor absoluto. Y por supuesto, tu punto, en este caso, vuelvo a reiterar que es x, y. En este caso, tu punto viene a ser tu centro. Tu centro que era menos 2 y 3. Entonces, solucionamos con la distancia del centro a la recta. Y justamente donde está esa parte del radio, tenés que hacer, de este punto tenés que hacer justamente, o sea, trazás la circunferencia, trazás primero la circunferencia y luego la tangente. Y para tener esta distancia tenés que hacer coincidir tu recta, y justamente acá en esta parte perpendicular es ahí mismo, es la distancia. Es decir, no es por ejemplo de este punto y a cualquier lado de la recta, nomás que tenés que hacerle la distancia. O sea que es exactamente en esta dirección, ¿verdad? Justo donde va a ser perpendicular con respecto a la tangente, con respecto a la recta. Y esa es la distancia, es lo que es igual al radio. Ese es Osvaldo. Ya, yo hice de otra forma. Ayer la recta perpendicular, Eh, el punto de intersección y ahí la distancia entre los... igual. Sí, sí, claro, pues. Viste que de este punto, por ejemplo, vaya a su perpendicular y hace como en una ecuación perpendicular, claro, igual nomás también, no hay ningún problema Sí, ahí. ¿Sí? así. Allá el punto de intersección y después distancia, la misma cosa. Porque Ya, viste que ese punto que vos le hallaste es justamente el punto de tangencia, que es común a la recta y que es común también a la circunferencia. O sea, ese punto de tangencia es también punto de la circunferencia. Le pertenece a la circunferencia y le pertenece a la tangente también. Y le pertenece a la perpendicular también, justamente. Así mismo es. Igual nomás por ese camino, Osvaldo, por este o ya, por el otro. perfecto. Lo importante es llegar, ¿verdad? Al resultado correcto también. Sí, ese paso también está bien. O sea que es correcto también ese procedimiento que dijiste. Bueno, acá yo les puse justamente teniendo en cuenta también el eje radical, ¿verdad? Porque no sé si se aclaró ahí tu duda, Osvaldo. Sí, 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 totalmente. sí, perfecto. Entonces tenés otra forma también de hacer. Puedes hacer así como hiciste, o esta forma también le agregas a tu conocimiento esta otra forma, ¿verdad? Bueno, Sí, acá está, por ejemplo dice, hallar la ecuación del eje radical de la circunferencia, que dijimos que podía ser interior o podía ser exterior, ¿verdad? En este caso, el que habíamos analizado la vez pasada, por ejemplo, el eje radical era exterior a la circunferencia, y en este caso hay que ver también si es exterior o no. Y pide también demostrar que es perpendicular a su recta de los centros, dice. O sea que por ejemplo, lo que quiere que se haga, por ejemplo, es parecido a lo que hicimos la clase pasada, que era lo que teníamos que hacer. ¿Te acordás, Osvaldo? sí, sí. Que Teníamos que teníamos que... hacer
la resta, ¿verdad? Es decir, la circunferencia 1 con la circunferencia 2 hacemos la resta y va a resultar una recta, ¿verdad? O Claro. sea, esa diferencia entre la circunferencia 1 y 2 va a resultar dentro de una recta. Y esa recta puede que le corte a la circunferencia o puede que no le corte a la circunferencia. Pero acá lo que quiere también es que se demuestre que aparte de eso, tenés que hacer que los centros, es decir, el centro de la circunferencia 1 y del 2, vas a hacer una recta y con respecto a tu eje radical y vas a ver si es perpendicular o no. Es decir, la idea tendría que ser así más o menos. Suponiendo que mi circunferencia sea, qué sé yo, así, una silla y o la otra silla por acá, silla 1, silla 2 y qué sé yo, suponete que sale por acá. Por acá sale tu eje radical. Entonces, ¿qué es lo que vos tenés que hacer con el centro 1 y con este otro centro 2? Vas a hallar la perpendicular, es decir, vas a comprobar si de este vas a hallar la ecuación de esta recta y con este tu eje radical vas a ver si es que es perpendicular o no. A eso es lo que se refiere. Es decir, lo que hay que hacer entonces es hallar el eje radical y después con tus dos centros vas a hallar también tu ecuación de la recta y vas a ver si son rectas perpendiculares o no con el eje radical. Vas a poder, te voy a poder dejar eso para que puedas hacer, ¿verdad? Para que puedan hacer, ¿verdad? O Sí, sí, ¿entendés lo que hay que hacer? sí, profesor. Sí, Tenemos que hacer la resta. Circunferencia, por decirte, está. Vamos a hacer, por ejemplo, siempre antes de hacer la resta, recordá, Osvaldo, que los coeficientes hay que poner todo en 1. Acá, por ejemplo, la segunda ecuación está luego 1. Entonces, este que dice 2x cuadrado más 2y cuadrado, hay que dividir todo con 2 primero. ya. Siempre para poder obtener, o sea, para que sea más sencillo tu... Porque así pues entonces ya vas a ir reduciendo directamente la x cuadrado y la y cuadrado, porque si no tenés que esta segunda ecuación tenés que multiplicar todo por 2 otra vez, si es que entonces siempre trabajar siempre con los coeficientes de x cuadrado y de y cuadrado que sean siempre 1. ¿Sí? Sí, ya. Entonces, circunferencia 1 menos circunferencia 2 sería. Es Sí, decir, te voy a poner acá entonces. Entonces esto dividimos todo con 2 y esta circunferencia 1 quedaría x cuadrado, 2 dividido 2, después y cuadrado, 10 dividido 2 sería 5x, acá menos, yo puse más, sería acá menos 6 dividido 2 es 3y y 9 dividido 2 ponemos 9 medio, le dejamos nomás así, ¿verdad? Y todo esto y 0 dividido acá es 0, ¿verdad? Y luego la otra circunferencia 2 queda así igual, x cuadrado más y cuadrado menos 8x menos 12y más 43 igual a 0. Y como este es mi sustraendo, este va a cambiar de signo, este va a cambiar de signo, este va a cambiar de signo, este también, este también. Y luego se efectúa acá cantidad igual de signo contrario, se va a ir todo x cuadrado y cuadrado. Acá voy a tener 8, 10, 13x, ¿verdad? Acá voy a tener 9. 9 positivo. Ahí. Y acá voy a tener ahí 9 medio menos 43, que sería negativo, ¿verdad? Menos 77 medio. Y este sería el eje radical. Entonces,
que sería el que le correspondería a tu eje radical, ¿verdad? Que está entre las dos circunferencias. Entonces lo que te quedaría ahí, Osvaldo, es hallar el centro de la circunferencia uno y del 2 y después hallar la ecuación y después verificar o no en la gráfica si sale o no la perpendicularidad. Eso es lo que te pide el ejercicio. Sí, se puede hallar por la pendiente Claro, por la de ahí. pendiente. Sí, porque Se, acá pues ya vas a poder hallar por la pendiente, que sí, sería, por ejemplo, menos 13 noveno, ¿verdad? sí, Sí, entonces el otro tiene que salir 13, si es menos 13 noveno, el otro tiene que ser 9 sobre 13 positivo. Tiene que ser de signo recíproco y de signo contrario. Y después, sí, exactamente. Puedes hallar por la pendiente. O sea, hallar la pendiente y ahí ya vas a poder verificar. O sea, te tiene que salir la otra pendiente, tiene que salir positivo 9 sobre 13. sí, Y con eso ya va a quedar demostrado entonces. Y obviamente la gráfica, ¿verdad? La gráfica se tiene que ver la perpendicularidad. ya. Bueno, entonces hasta acá dejamos Osvaldo, ¿te parece? Sí, profesor. Y la Excelente. siguiente vamos a entrar ya seguramente con cónicas, porque ese es un poquito largo y nada. Bueno, Sí, bueno, nos vemos entonces, Osvaldo. Que todo bien con el examen. y más o menos, algunas partes me costó un poco, pero Visto que, ¿cómo se llama? Viste que lo bueno es que no, acá lo que vos tenés que siempre insistir más es con los trabajos de no fallar. Ese es lo que sí, ese es el purete, porque si un trabajo, por ejemplo, deja de entregar, ese te perjudica muchísimo más que haber rendido mal el parcial, por ejemplo. sí, señor, así Pero mismo. obviamente que todo suma, ¿verdad? Acá lo importante es sumar, ¿verdad? No restar. Eso es más lo importante. Y bueno, entonces nos vemos el próximo martes, Dios mediante, Osvaldo. Que tenga un bendecido resto de jornada. Igualmente, profesor. Hasta Bueno, nos luego. vemos hasta luego.